Muy buenas tardes. En nombre de Bular Falles Curramás, les damos la bienvenida a esta primera edición de los webinars sobre Camino al Control de Concentraciones en el Perú. Como muchos de ustedes saben, en noviembre del año pasado se publicó la ley que dispone la implementación de un nuevo régimen de control de concentraciones en el Perú. Las características, voy a ir rápidamente por las características básicas de este régimen. Este régimen, digamos, entró en vigencia, entraría inicialmente en vigencia en agosto del 2020, sin embargo, su vigencia se prorrogó para marzo del 2021. En noviembre de este año esperamos la publicación del reglamento. Y algunas características básicas del régimen: es un régimen de notificación previa y obligatoria, y la autoridad competente a cargo de la evaluación de estas notificaciones será el INDECOPI, y en particular la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI para todos los mercados. En el caso del sector financiero y del mercado de valores, además de la autorización previa del INDECOPI, se requerirá la aprobación conjunta de las autoridades sectoriales correspondientes. En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, la norma aplicará a todas las operaciones de concentración que produzcan efectos en el territorio peruano, y la norma ha establecido también umbrales concurrentes para su aplicación. En primer lugar, el valor total de las ventas de las empresas involucradas debe ser igual o mayor a 118.000 UITs, aproximadamente 145 millones de dólares, al menos 2 de las empresas involucradas deben tener ventas iguales o mayores a los 22 millones de dólares. Es en el contexto de la entrada en vigencia de este nuevo régimen que Bular Falles Curramás consideramos oportuno contribuir al debate público sobre, digamos, los aspectos que debe cubrir el régimen de control de concentraciones con la pronta emisión del reglamento. Y es así que hemos organizado una serie de webinars que buscan explorar en determinadas legislaciones cuáles son las lecciones aprendidas en regímenes que ya cuentan con una amplia experiencia en la aplicación de este sistema. Hemos empezado con el régimen de Argentina, que es, digamos, nuestra primera edición del webinar. En el caso de Argentina, la ley, el sistema de control de concentraciones está en vigencia desde el año 1999, es decir, tienen más de 20 años en la aplicación de esta norma. Es un sistema, ya nuestros panelistas lo explicarán con más detalle, sui generis, porque a pesar de que la notificación es ex ante, también puede notificarse ex post. En el año 2018, la ley de competencia emitió una nueva ley de competencia en Argentina que ha modificado algunas reglas del diseño institucional y de la aplicación del régimen de control de concentración. Antes de entrar a presentar a nuestros panelistas, solo quería indicar que el siguiente jueves tendremos la segunda edición de estos webinars presentando la experiencia de Chile. Este webinar se llevará a cabo a la misma hora el jueves 23 de julio y contaremos con la presencia de José Miguel y Lorena Pavic, acompañando a los socios y asociados de Bular Falles Curra. Sin más, quisiera en primer lugar agradecer y presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña Diego Petrecola, economista, expresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina y consultor internacional especialista en aplicación de regímenes de control de concentraciones, y Miguel del Pino, abogado y socio de Marvalo Farrell Mayral y jefe del área de competencia, también con una amplia experiencia en la aplicación del régimen de control de concentración. Unas breves indicaciones logísticas antes de comenzar. El seminario tiene una duración esperada de 1 hora y 10 minutos. Si ustedes quieren plantear preguntas, pueden hacerlo a través de la opción Q&A que tienen habilitadas en sus plataformas. Y doy sin más, y un último aviso: por favor, al final del seminario van a tener una pequeña encuesta de satisfacción que les agradeceríamos llenar. Sin más, doy el pase a Alejandro Falla para comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy, en especial a Diego y a Miguel. Yo quería empezar con algunas preguntas vinculadas al régimen argentino,
Y ahí quería preguntarle un poquito a Miguel que nos explique el diseño, la historia un poco de este régimen y el diseño que tienen, ¿no? Ya tienen más de 20 años aplicando, pero queremos conocer un poquito, y para que conozca quien nos escucha, cuáles son las características que tiene este régimen que aplican en Argentina. Miguel. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Lucía, buenas tardes a todos, un placer estar en contacto con ustedes desde acá, desde Buenos Aires. Me hubiera encantado que este evento lo hagamos en directo en Lima, de manera de esta noche poder tener y disfrutar de una excelente comida de la cocina limeña, pero bueno, la pandemia ha hecho que usemos estos sistemas modernos y por supuesto no podamos disfrutar de la buena comida, a pesar que estamos todos engordando con esta cuarentena que vivimos. Para empezar, tal como comentó Lucía, el sistema argentino de control de fusiones y adquisiciones, de compraventa de empresas o de cambio de control sobre empresas, se inició en 1999, luego de mucho debate que hubo en la Argentina sobre si era necesario o no imponer un cambio en lo que era la legislación de defensa de la competencia que teníamos. Argentina cuenta con leyes antitrust desde 1912. Podría decir que el enforcement de la legislación antitrust comenzó a principios de los 80 y con, digamos, la gran privatización y apertura de los mercados que hubo en la Argentina desde principios de los 90, comenzó el debate sobre si había que controlar o no la adquisición de empresas a través del sistema de defensa de la competencia o del sistema antitrust. Sin embargo, lo que apuró a los diputados y senadores a aprobar el control de concentraciones económicas en Argentina fue una pequeña compra que realizó una pequeña empresa española de otra pequeña empresa argentina. Pequeñas no tenían muchas, estoy hablando de la compra que Repsol de España hace sobre YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, una de las compañías más importantes que había en ese momento en la Argentina, la compañía petrolera más importante que había en Argentina, y la verdad que una compañía privada española tome el control sobre una compañía semi-privada argentina sin que haya tenido ningún tipo de control de defensa de la competencia, digamos, llevó a los senadores y diputados a decidirse a, digamos, votar y aprobar un control de compraventa de empresas en la Argentina. El problema es que lo aprobaron 5 o 6 días después de que Repsol ya había comprado su participación en YPF, con lo cual justo esa transacción no pudo controlarse. Pero yendo al diseño del sistema, ¿qué es lo que busca el control de concentraciones económicas? Es tratar de analizar los cambios de controles que se producen en empresas antes de que ocurran, digamos. Yo cuando doy clases en la facultad me gusta hablar de que el diseño de defensa de la competencia tiene un análisis dinámico versus un análisis estático. El control de concentraciones económicas es un análisis estático. Yo le saco una foto a una transacción donde ocurre un cambio de control y me fijo en los efectos que esa transacción pueda tener en el futuro. En alguna manera trato de predecir cuáles van a ser los efectos económicos que esa concentración va a tener en el mercado, versus el análisis dinámico donde los actores están corriendo y yo estoy controlando como un árbitro o un referí de que no metan la pata, en pocas palabras. El diseño que tuvo el sistema argentino fue controlar toda la compraventa de acciones o de cuotas de SRLs o de activos de sociedades o de lo que nosotros llamamos la adquisición de una influencia sustancial o una influencia determinante, que lo que producen en el fondo es el cambio de control sobre una empresa hacia otra. Cuando se producen estas transacciones, ya sea por la compraventa de acciones, por una fusión, una transferencia de fondo de comercio, una compraventa de activos o un cambio de control dentro de la misma compañía, requiere que tenga una aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y, digamos,
habiendo hecho este comentario, el segundo problema que tuvimos en la Argentina es, este control hay que hacerlo antes de que ocurra la transacción, volviendo al concepto estático, miro la foto antes de que ocurra, o lo hago mientras está ocurriendo, dejo que las compañías se concentren, se fusionen, y, digamos, en un tiempo determinado les digo si la foto está bien o está ok. Hubo mucha discusión en la Argentina, había un interés por parte de los funcionarios que estaban trabajando en la ley, Diego incluido entre ellos, de que ese control fuera ex ante, pero finalmente fue un control ex post. O sea, hoy la ley argentina permite a las partes realizar una compraventa de una compañía, negociarla, y una vez que cierran la transacción, presentársela a la autoridad para que se apruebe. Llevamos 20 años de experiencia sobre el control ex post. Mi opinión personal y la de muchos colegas que llevan también 20 años trabajando en esto es que el control ex post no funciona. El ejemplo de la República Argentina es que no funciona hacer un control ex post, sino que para que haya soluciones de tipo antitrust a concentraciones económicas que generan problemas, tiene que ese control hacerse antes de que se cierre la transacción. Pero de todas formas, el sistema sigue siendo ex post en la Argentina, ¿no? Por el momento. Después voy a aclarar por qué por el momento. Miguel, respecto a operaciones notificables que pueden entran a este tubo de notificación hoy día ex post, ¿qué pasa con los joint ventures? Los joint ventures son, o los consorcios, estos joint ventures que se pueden armar, no sé, para hacer una exploración y ver si es que se encuentra algo y después comercializar. ¿Son notificables? ¿Califican para entrar dentro de esos esquemas? Muy buen tema, Alejandro, que llevó un montón de tiempo a la autoridad analizarlo, interpretarlos. Hoy ya es pacífica la interpretación en Argentina. Es decir, vos tenés distintos tipos de joint ventures, vos mismo lo mencionaste. Tenemos el joint venture de exploración, donde dos compañías se unen para explorar si hay productos mineros, productos petroleros. Esos joint ventures que son parecidos a los que hacen las compañías farmacéuticas, productos de research and development, no son joint ventures que impliquen transferencias de activos ni una actividad comercial independiente por la sociedad. Con lo cual, ese tipo de joint venture no es considerado un joint venture notificable. Los lineamientos de concentraciones económicas que emitió la CNBC en el año 2018 justamente contienen una interpretación de cuáles son los joint ventures que tienen que notificarse, y esos son los que el lineamiento llama joint venture o acuerdo de colaboración empresaria independiente, donde dos empresas, digamos, forman un nuevo acuerdo de colaboración, un nuevo joint venture, que va a tener una actividad comercial independiente, y las dos empresas van a compartir, digamos, la propiedad sobre ese joint venture. Este tipo de joint venture es el que está sujeto a notificación en la Argentina, que es muy similar a lo que en Europa conocemos como el full function joint venture, que es un poco el que es notificable en Europa, digamos, ¿no? ¿Y aplica la misma situación para estos consorcios que se hacen, por ejemplo, para atender una licitación pública, una demanda del Estado para, no sé, construir una carretera, atender a algunos servicios de un hospital público? Totalmente. En la medida en que el objetivo sea una actividad independiente y que como consecuencia de esa actividad haya un volumen de negocios independiente, es un consorcio separado que tiene que notificarse, digamos. ¿Y cómo han resuelto el tema de umbrales ahí, Miguel? Creo que ahí hay un tema importante. ¿Cómo ha resuelto? Porque en todos los regímenes, vamos, siempre hay un umbral a partir del cual es necesario notificar. ¿Qué pasó en Argentina? Cuéntanos. Bueno, 20 años de historia es mucho, ¿no? Cuando se sancionó la ley en 1999, en Argentina había un sistema de convertibilidad por el cual un peso argentino equivalía a $1 americano, con lo cual el umbral que establecía la ley en ese momento era que aquellas empresas que tuvieran ventas en la República Argentina superiores a 200 millones de pesos argentinos / dólares americanos,
estaban sujetos al control de concentraciones. No era exactamente así el umbral, pero no quiero dar información que no sirve a los efectos porque había un umbral internacional que después, 2 años después, fue derogado. Pero si tomábamos el umbral de 200 millones de pesos barra dólares, si las ventas en la Argentina superaban este monto, había que notificarse. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? En el año 2001 eliminamos el sistema de convertibilidad y, digamos, el dólar pasó a tener un sistema de flotación, pasó a tener una devaluación y a la vez el peso argentino empezó a sufrir el problema de la inflación. Con lo cual, si, digamos, nos trasladamos hasta 2018, cuando se reforma la ley, los 200 millones de pesos eran solo 11 millones de dólares en la Argentina, con lo cual el umbral en 2018, mayo de 2018, que se reforma la ley, era excesivamente bajo y todas las transacciones eran notificables. A mí me gusta usar el ejemplo de que era como que la CNDC era un policía que estaba parado en el medio del Río de la Plata y un domingo a la tarde trataba de controlar todos los barcos que pasaban, digamos, cosa que es imposible, digamos. Es eso lo que lleva un umbral bajo. En mi opinión, el sistema de control de fusiones y adquisiciones funciona en la medida que lo que tenga que controlar la autoridad sea poco. ¿Y cómo logras que la autoridad controle poco? Que tenga umbrales altos, de manera que pueda realmente analizar las transacciones importantes y relevantes en el mercado y no que termine transformándose en un policía de tránsito que trata de controlar como puede todo lo que pasa alrededor de ella, digamos. ¿Y hay algún régimen de exclusiones? O sea, la ley o se han ido excluyendo operaciones precisamente para evitar esa situación. ¿Qué tipo de operaciones han sido excluidas? Sí, hay un régimen de excepciones. Déjame que vuelva entonces de nuevo al año 99. Como el régimen fue creado en el año 99, se generaban 2 situaciones muy complicadas. La primera era, como teníamos una obligación de un volumen de negocios en Argentina y un volumen de negocios en el extranjero, que era de 2.500 millones de dólares, lo que pasaba era que un monstruo compraba a una compañía muy chiquita en la Argentina, a un distribuidor, y tenía que hacer una notificación en la República Argentina. Hay un montón de ejemplos. Yo participé en la compra por parte de Shell de lo que era lubricantes Pennzoil Argentina. Shell es un monstruo en Argentina, es una compañía tan grande como YPF. Lubricantes Pennzoil era una representación de una compañía americana que importaba lubricantes y los vendía a 3 o 4 distribuidores en el país. Era una compañía realmente muy chiquita. Y sin embargo, cuando Shell compra a nivel mundial lubricantes Pennzoil, tiene que traer y notificarle la transacción a la Comisión de Defensa de la Competencia. Y la Comisión de Defensa de la Competencia, en alguna manera, termina teniendo intervención sobre un contrato que se negocia en el extranjero y que no tenía absolutamente ningún tipo de influencia sobre el mercado argentino. Esa es una situación que se soluciona en el 2001 eliminando el umbral a nivel mundial. Ya no se necesita que las compañías tengan ventas en el mundo arriba de tal monto, sino voy a analizar exclusivamente las transacciones donde las ventas en la Argentina superen en ese momento 200 millones de pesos barra dólares. Y la otra excepción que se incorpora a la ley en el 2001 es la de un grande que compra a un chiquito. O sea, otra transacción que pasó fue que Exxon, que tenía la marca ESSO acá en Argentina, compró una estación de servicio en Santa Cruz, que básicamente fue y le golpeó la puerta a un señor que tenía puesto el cartelito en venta de su estación de servicio, y le dije, te lo quiero comprar. El señor le dice, bueno, mirá, te hago un contrato de compra-venta para transferir la titularidad del inmueble, tengo un empleado y tengo, digamos, la maquinaria para poder servir petróleo a mis clientes. Y sin embargo, eso se vio en la obligación de presentarle esa transacción que era absolutamente insignificante a la Comisión de Defensa de la Competencia. Entonces, ¿qué excepción se genera para evitar ese tipo de transacciones insignificantes? Que si una compañía que factura más del volumen de negocio, en ese momento de los 200 millones de dólares, compra compañías donde el monto de la transacción o el monto de los activos es inferior a determinado monto, que en ese momento eran 20 millones de dólares, esa transacción está exenta.
Ahora, ojo, porque esa exención tenía la excepción, porque tampoco podés estar en una situación en la cual yo hago muchas compras chiquitas y a fin de año cuando me fijo resulta que compré un montón. Entonces, para evitar eso, lo que se dijo, lo que dice la norma, que lo dice actualmente, es salvo que hayas efectuado transacciones en el mismo mercado relevante por ese monto, o que a medida que vayas realizando esas transacciones llegues a ese monto. O sea, podés comprar muchas compañías chiquitas hasta que llegues a 20 millones de dólares. Una vez que superás 20 millones de dólares de valor de compra de activos o valor de compra de empresa, ahí ya me lo tenés que traer a notificar. Y la manera en que se armó la excepción eran 20 millones de dólares en el último año o 60 en los últimos 3 años. Esa excepción se mantiene en la ley hoy con montos más altos, pero se sigue manteniendo, digamos. Gracias, Miguel. Lucía. Sí, Diego, yendo más al tema del diseño institucional de la agencia, ¿nos puedes comentar, digamos, quién tiene a cargo el proceso y quién revisa las decisiones de la autoridad en materia de control de concentraciones? Sí, el sistema argentino es particular porque todavía no consiguió crear una autoridad de competencia independiente. La ley del año 99 justamente creaba el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que iba a ser la autoridad de aplicación de la ley. Y ese tribunal nunca se creó. Entonces siguió como autoridad de competencia la Secretaría de Comercio, con una opinión, con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y esta era la autoridad de aplicación de la ley de Argentina del año 80, que era la ley 2262. O sea, en el año 99 se estableció como una disposición transitoria que hasta tanto no se creara la autoridad de competencia, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia seguía como autoridad de aplicación la autoridad de aplicación de la ley del año 80. Y hasta hoy, el año 2020, seguimos teniendo el mismo esquema, porque pasaron 20 años y nunca se creó la autoridad de competencia. En el año 2018 también se sancionó una nueva ley que crea una autoridad de competencia independiente, que se llama también Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que forma parte de una autoridad nacional de defensa de la competencia, que no se creó ese tribunal. Entonces hoy sigue tomando la decisión el secretario de Comercio con un dictamen no vinculante de la Comisión de Defensa de la Competencia. Esto quiere decir que en la práctica quien analiza la operación es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, le eleva un dictamen al secretario de Comercio, y el secretario de Comercio es quien aprueba, rechaza o condiciona la operación de concentración basado en el dictamen que le entrega la Comisión de Defensa de la Competencia. Ok, pero entonces la modificación de este sistema en el 2018, ¿consideras que ha generado mayores garantías de independencia una vez que se designe el tribunal? Mira, no te quiero mentir, eso esperábamos en el año 99. O sea, cuando se sancionó la ley del año 99, estábamos muy contentos y muy entusiasmados porque íbamos a tener una autoridad de competencia independiente. En el año 2018, cuando se sancionó la ley, también empezamos a estar muy contentos y muy esperanzados porque finalmente íbamos a tener una autoridad de competencia independiente, pero eso todavía no pasó y en el interín además cambió el gobierno. Entonces la respuesta, si tengo que ser muy honesto, la respuesta es no sabemos, ojalá así sea. Diego, hay una pregunta. Este secretario, a ver, de lo que estoy entendiendo es, hay un análisis técnico que hace la autoridad de competencia, se genera un informe, y este informe se eleva a un secretario de gobierno interior, y él es el que decide. Puede alejarse de la opinión o puede acoger la opinión. Exactamente, es exactamente así. En general no se aleja, porque el secretario de Comercio en general entiende que los que saben, los expertos, son los miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y sus técnicos. Entonces hay muy poquitos casos donde se alejó. En general no se aleja. Ahora, pero este secretario de gobierno interior es una designación básicamente política. Es exactamente, es solo política. Es un secretario de Comercio de Interior y cada presidente o ministro de Economía designa a su secretario de Comercio Interior. Pero perfectamente durante un gobierno te podés encontrar con cambios de ministros y de secretarios de Comercio Interior. Es un funcionario eminentemente político. Sí.
Y eso quiere decir que la decisión final es tomada por un sujeto político en función a variables políticas, básicamente. Sí. Sí. Vos sabés que... No te voy a mentir, sí, es así. Déjenme contarle dos casos que son interesantes. Es tal cual lo que dice Diego, es una designación política, tanto la del secretario, que después el secretario es el que elige a los miembros de la comisión, con lo cual todo termina siendo lo mismo. Pero yendo un poco a lo que dice la comisión versus lo que dice el secretario, en estos 20 años tuvimos casos donde la comisión decía una cosa y después el secretario decía algo no diferente, pero lo modificaba. Hay dos casos que son interesantes para mencionar. El primero es en el año 2002, LAPA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, era la tercera línea aérea más importante que teníamos en la Argentina. Lamentablemente es la línea aérea que tuvo el accidente del avión en Aeroparque en el año 99, que fue un desastre porque era un vuelo que salía a Córdoba que no pudo despegar y chocó en el aeropuerto donde murió mucha gente. Bueno, como consecuencia de ese accidente, LAPA entró en un pozo y en el 2002 resuelve comprarla Aeropuertos Argentina 2000, que es actualmente el operador de cerca de 35 aeropuertos en la República Argentina. Esa transacción, ¿qué pasa? Como el análisis ex post, Aeropuertos Argentina 2000 la compra, la empieza a administrar al APA, y mientras tanto la comisión sigue con su análisis. Al cabo de un tiempo determinado, que no me acuerdo exactamente, pero creo que fueron como 9 meses, la comisión llega a la conclusión de que darle al operador de todos los aeropuertos de Argentina la tercera línea aérea era generar un problema grande en la relación vertical que iba a favorecer al APA versus Aerolíneas y Austral, que eran las otras dos compañías más importantes que había. Con lo cual la comisión llega a la conclusión de que había que rechazar la transacción. Ahora, ahí tenemos el problema del control ex post, porque la comisión dice, tengo que rechazar la transacción, pero el Aeropuertos Argentina 2000 hace 10 meses que está, o 9 meses que está operando la transacción, que está operando la compañía. Hasta para que tengan una idea, le cambió el nombre a los aviones, sacó la imagen del APA y llamó a los aviones Argentina, porque la compañía se iba a llamar Argentina, que iba a competir con Aerolíneas Argentinas, así que imagínense lo que eso implicaba. Con lo cual, ahí se armó el problema de, ¿qué hago? ¿Rechazo esta transacción o no la rechazo? Entonces la comisión resolvió rechazar la transacción y emitió un dictamen donde dijo, a esta transacción hay que rechazarla directamente. Ahora el secretario dijo, yo no puedo rechazar esta transacción porque esta gente está administrando esta compañía hace 10 meses y me imagino, digamos, que debe haber habido un lobby político inmenso alrededor de eso, con lo cual lo que resuelve hacer el secretario es aprobar la transacción, pero obligar a Aeropuertos Argentina 2000 a vender la compañía en un plazo de 60 días. Con lo cual, ahí en los inicios se veía que había cierta independencia entre lo que decía la comisión y lo que decía el secretario. Y algo muy parecido pasó con la venta de los activos de PECOM a Petrobras en Brasil. Exactamente, donde hubo decisiones distintas entre la comisión y el secretario. Eso con el tiempo dejó de pasar. O sea, con el tiempo lo que pasó es que lo que dice la comisión es lo que dice el secretario. O lo que dice el secretario es lo que dice la comisión. Y eso, Diego, querría decir que el secretario era más permeable y aceptaba con comodidad las decisiones de los técnicos, o que los técnicos se adecuaban un poquito más a lo que querían los políticos. Mira, sí, tenemos que ser honestos en esta etapa, ¿no? El caso que contó Miguel es muy interesante porque una de las presiones que había, y digo, voy a aprovechar el caso que contó Miguel para contestarte, Alejandro. Una de las presiones que ejercía el dueño de los aeropuertos en ese momento era el dueño de los aeropuertos cuando ganó la concesión de los aeropuertos, se llama Aeropuertos Argentina 2000, ganó la concesión de casi todos los aeropuertos de la República Argentina, nunca había pagado el canon. Entonces, la presión que ejercía sobre el presidente de la Nación en ese momento era, si me aprueban la operación de concentración, pago los cánones que adeudo. Entonces, fíjate el grado de presión política que había. Entonces, aprovecho esta anécdota para decirte qué es lo que en general pasa. En general pasa que el secretario trata de no apartarse de los criterios de la comisión,
pero sí es cierto que el secretario presiona lo posible a la comisión para que la comisión no sea parte de su criterio, digamos. O sea, en vez de tener que tener la discusión después de que se emite el dictamen de la comisión, trata de que la discusión no se genere y presiona sobre el dictamen de la comisión antes que la comisión lo emita. Eso es lo que pasa en la realidad. Para justamente no entrar en esta discusión de me aparto o no me aparto. Presiona a sus subordinados para que digan lo que él quiere que digan. Y en este nuevo diseño que han aprobado el 2018 y que ojalá se implemente, ¿qué blindaje han generado para evitar esta situación? Muy bueno, muy interesante. Es muy linda para mí la ley del 2018. O sea, debe tener algunas debilidades, por supuesto, pero la verdad que la hicimos con la mejor de las intenciones. Entonces, lo que pusimos en la ley de 2018 es lo siguiente. Primero, hay una Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia que tiene, si te querés, dos autoridades nacionales de defensa de la competencia dentro de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia. Arriba hay un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que es quien decide. Y debajo están las direcciones de competencia y la dirección de conductas y la dirección de concentraciones. Entonces hay una especie de fiscal de competencia de conductas, que es quien investiga y elabora un informe y se lo lleva al tribunal, que es quien decide, en el caso de conductas, y lo mismo en el caso de concentraciones. Habría un fiscal de concentraciones, que es quien analiza las operaciones de concentración, eleva un informe, un dictamen, y el que decide es el tribunal. En ese sentido, lo que hizo la Argentina fue copiar el sistema brasilero. Este sistema es el que usa CADE, con una diferencia, y es que en CADE, y lo consultamos con CADE cuando hicimos el proyecto de ley, le pregunto, CADE tiene un solo fiscal. CADE tiene un fiscal que lleva adelante tanto la investigación de conductas como la investigación de concentraciones. Y eleva a CADE, al Tribunal de Competencia, sus informes, y CADE es quien finalmente decide. Y lo que nos contaron en CADE es que este fiscal estaba sobrepasado de trabajo, porque tenía que analizar tanto conductas como concentraciones. Entonces preferimos separar el análisis de las conductas del análisis de las concentraciones. Entonces, como está diseñado el sistema, es habría una especie de fiscal de concentraciones, un fiscal de conductas, que hacen su análisis independiente y lo elevan al tribunal, quien decide de manera independiente. O sea, puede estar en contra de lo que dice este fiscal o a favor. Entonces, de esa manera se blindó la injerencia política y trató de maximizarse lo más posible, de que se maximizara lo más posible la independencia del tribunal. Y déjame que te agregue algo, discúlpame Alex, un minuto. Una vez que se designa este tribunal, un año luego que este tribunal está en funciones, el sistema de control de fusiones y creaciones en Argentina pasa a ser previo, con lo cual la ley designa un tribunal independiente por un lado y por otro lado trae el sistema de control previo de fusiones y adquisiciones, ¿no? que para mí lleva a solucionar un gran problema que tenemos en la Argentina hoy. Ahora, de lo que entiendo, han eliminado el rol del secretario de Comercio, lo han puesto a un tribunal independiente, pero igual los políticos podrían controlarlos a través de la designación. ¿Hay algún sistema especial de designación para blindarlo? Efectivamente, la ley establece que haya un concurso de antecedentes, donde se evalúan los antecedentes técnicos de las autoridades de competencia, y en este concurso, en principio, los jurados de este concurso están repartidos entre miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo, miembros del Poder Judicial, miembros del mundo académico, de forma tal de tratar de minimizar la injerencia política. De todas maneras, la decisión final, este jurado le lleva al presidente de la Nación una terna para cada uno de los cargos, y finalmente quien decide es el presidente de la Nación. Entonces ahí sí tenés, si querés, una componente política, porque finalmente el que decide de la terna es el presidente de la Nación, y podría, por ejemplo, pasar que de una terna el presidente de la Nación elija al tercero mejor en lugar de al primero mejor, o al segundo. Yo estoy viendo las preguntas y agradezco a alguien que le dio gracia que entre mi hija. Les pido disculpas, pero mi hija de 6 años recién entró y me preguntó algo y yo le pedí que saliera porque no sabía que estaba haciendo esto. Pero bueno, veo que acá Miguel de Quinto me hizo un comentario, así que lo agradezco mucho.
Y hay una pregunta que me parece muy buena, que está vinculada con las consecuencias de la desaprobación de concentraciones por parte de la autoridad regulatoria, y si se deben retrotraer sus efectos o no. Este tema también se discutió muchísimo, y está vinculado con cómo resuelvo yo el control ex post versus el sistema legal argentino, porque ¿cómo hago yo para controlar temas en el futuro cuando ya ocurrieron? ¿Y cómo hago para solucionarlos? Entonces ahí se utilizó el sistema del Código Civil de las condiciones suspensivas o las condiciones resolutorias. Si yo puedo realizar una transacción y, digamos, que se analice mientras estoy realizando, eso quiere decir que todos los actos que yo realizo son válidos y están pendientes de una condición resolutoria, que es la resolución de la transacción en caso que la autoridad me la resuelva rechazar. ¿Cuál es el problema según el Código Civil argentino de la condición resolutoria? Que si ocurre la condición resolutoria, todos los efectos que pasaron para atrás no son válidos y no existen. Y ese era el problema que tenía LAPAS Aeropuertos Argentina 2000. Si hacía lo que le decía la comisión, ese año que tuvieron de llevar a cabo la compañía, de pintar los aviones, es como si no hubiera existido. Y eso es un poco el lobby político que tenían en ese momento. Gracias, Miguel. Lucía. Sí, Miguel, un poco respecto ya del trámite del procedimiento y algunos aspectos que son, creo que tu hija está requiriéndote. Sí, Miguel, te consultábamos sobre un tema que es... Disculpen, pero mi hija, el problema de trabajar y tener a toda la familia acá es que uno tiene varios platos en... Lo que le decimos a nuestras mujeres, ¿no? Eso nos dicen que ellas pueden tener varios platos en la mano y nosotros no. Miguel, te preguntaba por el tema de las opiniones consultivas, que creo que, digamos, ustedes han tenido experiencia en ese tema y para nosotros, digamos, previo a la implementación de la norma es importante, digamos, conocer cuál es su alcance, su utilidad, cómo se han implementado en la práctica y si han sido realmente efectivas, ¿no? Para liberar, digamos, a la autoridad de lo que puede ser, digamos, una evaluación de una operación que no calificaría. Sí, un gran tema que tuvimos en la Argentina fue que cuando nace el sistema en 1999 no había jurisprudencia y no conocíamos cómo pensaba la autoridad. O sea, el único conocimiento que teníamos era lo que habían resuelto en conductas y lo que habían puesto en la redacción de la ley. Pero no se entendía cómo iban a interpretar ellos, por ejemplo, cómo se notifican las concentraciones económicas, cómo se computan los umbrales, cómo se toman las excepciones. Se generan un montón de dudas esos primeros meses, desde septiembre de 1999, y entonces la Comisión resolvió tomar el sistema que tenía Europa, que es el de permitir a la parte que haga pedidos de opiniones consultivas para que la Comisión resuelva sobre situaciones específicas cuál es su opinión. Y ahí, digamos, se dictaron cerca de 200 opiniones consultivas. Diego, vos participaste de un montón de ellas en tu calidad de vocal y luego de presidente. Creo que vos sos el que las armamos nosotros, o sea, fuimos nosotros los que inauguramos ese sistema, exactamente. Exactamente. Y ahí lo que hizo fue usar las opiniones consultivas para interpretar cuál es la noción de control, cuál es la noción de umbral, qué ventas se toman. Hay un montón de transacciones que generan muchas dudas en los umbrales. Cuando compra un fondo de inversión, ¿qué umbral computo? ¿El de la compañía local? ¿El del fondo en el extranjero? ¿El de las otras compañías en la República Argentina que tenga el fondo de inversión, por más que no tengan vinculación acá en la Argentina y ni se conozcan? O sea, en pocas palabras, son primos hermanos que no se conocen. ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Cómo tomo las excepciones? ¿Qué quiere decir una única empresa en la República Argentina? O sea, había un montón de, yo diría, de dudas sobre la ley o sobre cómo debía ser el sistema de notificación que se resolvió a través del sistema de opiniones consultivas, digamos, ¿no? Hoy ese sistema no es tan relevante porque hoy ya llevamos más de 1000 resoluciones resueltas, con lo cual ya la jurisprudencia la generan los mismos dictámenes de la autoridad. Pero en ese momento las opiniones consultivas eran súper importantes, digamos.
Diego, tú ahí tuviste un rol importante. Coméntanos por qué lo generaron. Y una pregunta de fondo, ¿estas opiniones consultivas eran obligatorias para la propia autoridad? O sea, una vez dictadas, ya era una opinión digamos, que la obligaba, no podía apartarse, o era simplemente una conversación y que, bueno, después en el camino te podría decir algo diferente. Bueno, pasaron 20 años, ¿no? Entonces hay distintas etapas, pero te voy a hablar de la primera, que es cuando se sancionó la ley, cuando se sancionó la ley, el primer presidente que tuvo que controlar, de la comisión, que tuvo que controlar concentraciones en Argentina, fui yo. Entonces, recién, digamos, había que empezar a controlar fusiones y, como dijo Miguel, teníamos dudas respecto a algunas transacciones, si realmente había que notificarlas o no. Las dudas las teníamos nosotros y también las dudas las tenía el sector privado. Entonces, no inventamos nada, copiamos del sistema europeo, el sistema de opiniones consultivas, y entonces el sector privado nos planteaba el caso y lo resolvíamos lo más rápido posible y le decíamos si tenían que notificar o no. Y honestamente, en principio el espíritu que teníamos es que tratar de que no se notificasen operaciones que no se tuvieran que notificar, porque ya teníamos cientos de operaciones por analizar. Entonces, la verdad es que no queríamos llenarnos de operaciones que no tuvieran ningún impacto en el mercado. Y se fue creando una especie de jurisprudencia de opiniones consultivas, que yo, por lo menos puedo hablar de mi etapa. Tratamos de ser lo más consistentes posibles y de mantener esa jurisprudencia. Esa jurisprudencia con el tiempo se rompió, digamos, ¿sí? Entonces, sí es cierto que hubieron otras comisiones con otros integrantes que cambiaron criterios sobre opiniones consultivas que emitimos al principio de esta etapa. Pero yo te diría, y un poco más, hoy el sistema de opiniones consultivas no funciona con la eficacia que funcionaba cuando nosotros empezamos. Nosotros tratábamos de resolver las opiniones consultivas en un par de semanas, para no hacerle perder tiempo al sector privado. Hoy las opiniones consultivas pueden tardar meses, y entonces te encontrás con que los notificantes terminan notificando la operación por las dudas, porque no saben, están esperando la opinión de la autoridad de competencia sobre si tienen que notificar o no. Y también hubo periodos en la República Argentina con un enfoque muy, muy regulatorio, donde vos pasabas por la comisión y te decían notifique, notifique, notifique. O sea, nunca te decían no notifique, por la duda te decían notificar. Entonces yo te diría que al principio el objetivo de las opiniones consultivas funcionó bastante bien y fue bastante eficaz. Con el tiempo ese objetivo se perdió, esa eficacia se perdió. Diego, tú, para una agencia que recién empieza a aplicar esto de manera masiva, obligatoria, ¿tú dirías que es importante que tenga una apertura y que dé opiniones consultivas de alguna manera obligatorias, o no? Definitivamente, sí, definitivamente. Y por esto que yo no digo, tengo ninguna duda. Es súper importante. Es preferible que no se notifiquen operaciones que no tienen ningún impacto en el mercado, y que vos lo ves en la opinión consultiva, ya te das cuenta que no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto. Te encontrás con opiniones y te encontrás con un montón de operaciones que dicen, uy, lamentablemente, según lo que dice la ley, tiene que notificar, pero después la voy a analizar y no tiene ningún impacto. No debería ni perder el tiempo. Ahí tengo un par de preguntas que no sé si quieren que conteste, que me hicieron los participantes. Las contesto rápido, pero para no dejarlos afuera. Pregunta José Luis Bonifaz: ¿qué nivel de profundidad tienen los informes económicos? ¿Hay una especie de guía al respecto? ¿Se ven economías de escala y temas de integración vertical, supongo? La respuesta, José Luis, es la siguiente: sí, el nivel de profundidad de los informes económicos es muy profundo, realmente es determinante. Hay guías de análisis económico, de control de concentraciones. Apenas asumimos en el año 2000, hicimos una guía de análisis económico, que la puedes encontrar en la página de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 18, luego de la sanción de la nueva ley, la autoridad de competencia que estaba en ese momento en la comisión, los miembros de la comisión sacaron una nueva ley, una nueva guía de control de concentraciones, que también está disponible en la página web de la Comisión de Defensa de la Competencia, y la verdad que es bastante completa. Se ven economías de escala, por supuesto, y temas de integración vertical, por supuesto. Y la otra pregunta que me hace Iván es:
más allá de las participaciones de mercado, cuál ha sido la variable económica que más ha influido en las decisiones de aprobar o rechazar una transacción. Por supuesto, se ve el grado de concentración horizontal, que si es horizontal la operación, ¿verdad? Se miran las participaciones de mercado, pero también se miran, o debieran mirarse fundamentalmente, barreras a la entrada, ¿eh? Y también ganancia de eficiencia, ¿no? Pero fundamentalmente barreras a la entrada. En principio, el análisis de la comisión no está exclusivamente a analizar participaciones de mercado. Ahora bien, déjenme ser muy honestos, cualquier autoridad de competencia, cuando ve altas participaciones de mercado producto de una operación de concentración, se preocupa. No nos engañemos, no es que no se preocupan. Ahí la mirada del sector privado y del sector público muchas veces es diferente. A mí me tocó estar de ambos lados, sector público y el sector privado. Y el sector privado siempre te dice, bueno, las participaciones de mercado son altas, pero las barreras a la entrada son bajas. Entonces la operación no genera problemas. Y la mirada de la autoridad de competencia es la contraria. Es decir, las participaciones de mercado son muy altas, preocupate. Y trata de demostrar con mucha solidez que las barreras a la entrada son bajas y que además genera ganancia de eficiencia la operación. Si no, Ahora, ¿puedo hacer un comentario, Alex, sobre la primera pregunta, digamos, confirmando lo que dice Diego? Desde el punto de vista del abogado, nosotros en Argentina, cuando estamos frente a una transacción complicada que tengo que notificar, lo primero que le recomendamos al cliente es traer un economista y es presentar el formulario con un informe económico. Yo he trabajado con Diego del mismo lado y del otro lado un montón de veces, y es un trabajo codo a codo. Es muy importante que el economista no solo prepare su informe, sino que trabaje codo a codo con el abogado en preparar el formulario que se le va a presentar a la comisión, y además que sea consistente el informe que preparó el economista junto con el contenido de la información que pasó la compañía y que se está presentando a la autoridad, digamos. O sea que es un trabajo donde son las dos partes de un mismo equipo, digamos, ¿no? Ahora, un solo comentario nada más sobre eso, es que, no sé si es cierto lo que voy a decir, pero parece que si, por más profundo que sea el argumento económico, si no tienes una institucionalidad que decida en función a criterios técnicos, al final, digamos, la balanza de la decisión va a ser tomada en base a consideraciones que no tienen que ver con la profundidad de tu análisis técnico. Y eso puede ser el problema de no contar con una autoridad económica independiente. Es correcto lo que vos decís, Alex. Sí, no, claramente el análisis, claramente, sí. Pero digamos, a favor de la comisión, los análisis de la Comisión de Defensa en general, no te voy a decir que en todos los casos, pero en general son bastante técnicos y hay dictámenes que son muy interesantes para analizar, muy, muy interesantes. Lucía, vamos con la discusión económica. La discusión económica, a ver, muy cortito para no sacarles tiempo, también es interesante desde el sector privado forzar al secretario de Comercio, si es un político, a que tome una decisión política y que quede en evidencia que es una decisión política, ¿sí? Entonces, si vos haces un muy buen informe económico, lo forzás a decir, a ver cómo te apartás de este informe económico. Capaz que al político no le importa nada y se aparta igual, pero ya tenés, digamos, vos le estabas marcando la cancha, ¿verdad? En términos futbolísticos. Me gustaría, si me dejan 2 minutos, hacer una aclaración que hace mi colega Marcelo Dentón, que es el abogado que llevó el caso del APA y que me está corrigiendo. Le quiero pedir disculpas a todos, yo no puedo explicar un caso completo en 2 minutos y sobre todo un caso que ocurrió hace 20 años, pero vamos a leer la aclaración de Marcelo. Buenas tardes. Una aclaración sobre el caso LAPA. La opinión de la propia CNC no fue unánime, hubo 3 opiniones distintas, una de las cuales minoritaria también recomendaba la venta de las acciones del APA tercero, como finalmente decidió el secretario. O sea, es importante la aclaración, la explicación que yo di es exactamente esto, digamos. Gracias. Pasando al tema de duración, que es un aspecto, digamos, clave que estamos, digamos, evaluando ahora en el régimen que se viene en Perú. ¿Cuál es la duración formal de los procesos, en primer lugar, Diego, y cuándo, digamos, se aplica algún tipo de silencio administrativo para, digamos, acelerar esto ante la inactividad de la administración en el plazo? Sí,
En Argentina es un tema interesante de discutir por lo mal que funcionó. La ley establece 45 días hábiles, y para operaciones de concentración potencialmente problemáticas, el plazo se puede extender a 120 días hábiles. Y si la autoridad de competencia no se pronunciara en estos 45 días hábiles, habría un silencio administrativo. Sin embargo, esto nunca sucedió. En la Argentina se controlaron 1.310 fusiones en estos 20 años, y nunca hubo silencio administrativo, nunca se usó ese silencio. Y la autoridad de competencia, en realidad, en la práctica estableció que los 45 días hábiles empiezan a correr a partir de que se presenta en forma completa y correcta el formulario F1, el formulario donde se presentan los datos de la comisión. Entonces la Comisión de Competencia ahí tiene un instrumento para retrasar el análisis y retrasar la aprobación, que es lo que nosotros llamamos vistas al F1. La autoridad de competencia le manifiesta a los notificantes que el formulario F1 no está completo porque falta alguna información, y la requiere nuevamente. Entonces los plazos se van cortando. Eso lo que tiene como resultado en la práctica es que los plazos se van extendiendo. Ahí justamente vos, Lucía, estás mostrándole a los oyentes, a los participantes del seminario, unos datos que acabo de publicar en un artículo recientemente, y se puede ver que entre el año 2000 y 2006 el promedio de aprobación de una operación de concentración estaba debajo de los 200 días. A partir del 2006 este promedio empezó a subir y llegó a alcanzar por encima de los 1.000 días para fusión en el año 2016, y a partir del año 2016 empezó a mejorar nuevamente el funcionamiento de la autoridad de competencia, pero terminó la autoridad de competencia de la última administración con un promedio de duración de análisis de las operaciones de concentración de más de 400 días, 430 si no me equivoco. Estamos hablando de más de 1 año y medio para aprobar una operación de concentración. Fíjense la línea de abajo, lo que está mostrando es cómo hubiera sido la tendencia si hubiera seguido la tasa de crecimiento que hubo en el aumento, en el control, en la duración del control entre el año 2000 y 2016. Hoy estaríamos debajo de los 300 días. Entonces, eso les muestra cómo se fue deteriorando el sistema de control de concentraciones en Argentina y cómo fue aumentando a lo largo del tiempo el promedio de los días para aprobar una operación de concentración, y cómo se alejó claramente del objetivo de la ley, que era que en 45 días y para operaciones muy complejas en 120 días se aprobaba la operación de concentración. Lo que pasó a partir del año 2006 fue realmente un descalabro, ¿no? Y todavía no se corrigió. Miguel, ahí tú has estado más del otro lado sufriendo las demoras. ¿Qué factores explican estas demoras? ¿Hay un tema de burocracia? ¿Hay un tema de estrategia para parar las manecillas del reloj? ¿Hay algún tema de chantaje? ¿Qué es lo que explica? Yo creo que en la Argentina hay, un poco de todo. Y el primer problema que tuvo la demora, para mí, fue una cuestión técnica de procedimiento. O sea, cuando sale la ley, no se dicta un procedimiento claro sobre los plazos que tiene la autoridad para analizar la información que tiene y los plazos que tiene la parte para resolver los pedidos de información. Y se habla de un plazo de caducidad de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si la autoridad me pide información a mí, durante 30 días puedo presentar la información sin que me caduque la presentación, y a la vez, una vez que la autoridad recibe la información, tiene 30 días para analizarla y devolvérmela. Con lo cual, este error en establecer no un plazo máximo, sino un límite de caducidad, hizo que entre un pedido de información y una respuesta por parte de la autoridad pase un plazo de 60 días, que además son hábiles administrativos. Con lo cual, tanto la autoridad como la parte, porque no le quiero echar la culpa a la autoridad, la parte también, tuvimos, 45 días para poder contestar. Son 3 meses.
Eso lo que hizo es que el sistema se transforme en un sistema súper lento. Después de eso hay un montón de cosas, o sea, el sistema de defensa de la competencia dejó de ser relevante para la política económica argentina, con lo cual, digamos, la autoridad empezó a trabajar más lenta, empezó a no prestarle atención a determinadas transacciones, con lo cual se volvía a usar este plazo de 3 meses, y un montón de situaciones que hizo que el sistema se transforme en terriblemente lento, ¿no? Que es lo que está pasando hoy, tal cual lo que comentó Diego, ¿no? ¿Y qué cosas, digamos, de las más anecdóticas tienes de que te han pedido con un objeto de prolongar esto? Bueno, ahí pasamos a la parte divertida. O sea, la ley establece que la autoridad tiene 45 días hábiles administrativos para aprobar la transacción, y si no, la transacción se considera aprobada tácitamente. Entonces, la primera desesperación de la autoridad es cómo hago para que no se cumpla el plazo de 45 días hábiles administrativos. Entonces ahí se dieron cuenta en algún momento que lo mejor era decir que el plazo de 45 días hábiles administrativos empezaba a computar desde que la parte me presentó completo el formulario F1. ¿Y quién es la persona que dice si está o no está completa? La misma autoridad. Con lo cual siempre falta algo. Hace unos años estábamos con Diego en una presentación, creo que en el Colegio de Abogados, y yo dije que era uno de los abogados más frustrados que había en la historia de la abogacía, porque durante 20 años nunca logré presentar un formulario F1 completo, y siempre mis F1 tardaban más de un año en aprobarse porque la autoridad me decía que no estaban completos. Entonces, digamos, parte de esa frustración, por ejemplo, llegó a que la autoridad me diga, porque en la Argentina hay que presentar el formulario F1 junto con un soporte electrónico que se hace a través de un CD-ROM, o hoy en día ya están aceptando pendrives. Y entonces me llegaron a decir que ni siquiera era capaz de copiar la información en un CD-ROM, porque el CD-ROM que había presentado estaba vacío y no contenía información. Por supuesto, el CD-ROM ya lo tenía la autoridad, con lo cual yo no podía probar si era verdad o no. Con lo cual soy un pobre, frustrado abogado argentino que no logra hacer un F1 completo, ni siquiera grabar información correcta en un CD-ROM. Ahora me gustaría defender un poco a la autoridad, porque si no es fácil pegarle a la autoridad. Es cierto que esas anécdotas que cuenta Miguel son ciertas, a mí también me pasaron, pero también es cierto que a veces la autoridad de competencia tiene argumentos técnicos para parar en los 45 días hábiles y decir que el formulario no está completo. Suele pasar, no estoy diciendo que siempre sea el caso, pero digo, a favor de la autoridad, a veces los notificantes definen mercados relevantes muy amplios, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común que los notificantes digan, bueno, el mercado relevante es internacional, entonces esta operación de concentración no tiene ningún impacto en la Argentina. Y la autoridad de competencia la revisa y dice, bueno, el mercado relevante no es internacional, me parece que por este motivo, las importaciones no son significativas, las exportaciones tampoco, los aranceles son muy altos, etc. El mercado relevante es nacional. Entonces tu definición de mercado relevante en realidad no me sirve y te tengo que pedir nuevamente los datos para definir nuevamente el mercado relevante y volver a calcular los indicadores de concentración. Eso también pasa. Eso si quieres, una respuesta técnica de la autoridad de competencia para parar los plazos. Porque si, bueno, en realidad es cierto que para vos tu F1 está completo, pero es tu definición de mercado relevante y no la mía. Entonces esto también pasa, ¿no? También ahora, pasa lo que dice Miguel. A veces uno siente que del otro lado hay el deseo de hacer el paper con el caso y quieren pedir y lo que genera pedidos y pedidos y pedidos continuos de información. Y no sé si es que dentro del proceso argentino como que no hay etapas que se van cerrando, o sea, posibilidades para pedir hasta tal fecha, sino que esta es una ventana que está permanentemente abierta y eso puede dar lugar a... Es una ventana que está, como funciona hasta ahora, es una ventana que está permanentemente abierta. Sí, déjame que te diga, Alex, algo que lo creó Diego. Diego en el año 99 había pensado en establecer etapas concretas, con plazos concretos que lo plasmaron en resoluciones. Diego, si querés explicarlo, porque fue tu obra, pero nada, eso se cumplió lamentablemente, ¿no?
lo que establecimos fue dos formularios, básicamente. El F1, que era un formulario que apuntaba a operaciones sencillas y que se podían resolver rápidamente, y en caso de que el formulario F1 no brindara información suficiente para analizar la operación de concentración, porque era potencialmente complicada desde el punto de vista de defensa de la competencia, se estableció otro formulario más exhaustivo que se llama F2, que analiza temas como barreras a la entrada, ganancias de eficiencia, etc. Entonces sería una segunda etapa de análisis si el F1 no era suficiente. Y además se estableció también un F3, que es un formulario que se arma ad hoc para operaciones de defensa de la competencia sumamente complejas y que tienen mucha chance de ser rechazadas o condicionadas. Y entonces en ese sentido sí estábamos pensando en etapas, ¿sí? Una especie de, el F1 era una especie de fast track, el F2 era para operaciones complejas y el F3 para operaciones, o sea, F2 para operaciones que nos parecían que había que analizarlas con más profundidad, y F3 para operaciones que íbamos a rechazar o condicionar. Entonces, para entender mejor qué condicionamiento iba a ser la solución. Pero eso se generó con el tiempo, y eso, vieron esos gráficos de retraso, digamos, el F1, F2 y F3 desaparecieron en la práctica. Hay que decir que la autoridad de competencia de la última administración los retomó, y los retomó en la misma dirección que los habíamos puesto al principio de los 2000. Diego, sobre el tema de condicionamientos en las operaciones, si nos puedes dar como un aproximado de cuál ha sido el número de operaciones que han sido condicionadas y qué tipo de condicionamientos se han aplicado para, digamos, para este tipo de operaciones. Sí, en Argentina, entre el 1999 y, ahí están, excelente, entre 1999 y el 2019, o sea, los últimos 20 años, se controlaron 1.310 operaciones. Y ahí tienen el número, de las 1.310, 1.217 se aprobaron sin ningún condicionamiento. Esto es un 93% de las operaciones se aprobaron sin ningún condicionamiento. Esto ya nos muestra algo, que es lo que intentamos transmitir con Miguel a lo largo de todo el seminario, y es que en Argentina se controlaron miles, cientos de operaciones que no tenían ningún impacto en el mercado, que se llevó un montón de tiempo a analizarlas y finalmente fueron aprobadas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se perdieron recursos y tiempo en esto? Que además se le sacaron al análisis de conducta, ¿no? y a la abogacía de la competencia. Entonces se gastaron un montón de recursos en analizar un montón de fusiones que finalmente fueron aprobadas. Fueron subordinadas alrededor del 7% de las operaciones, 6,5% de las operaciones, y denegadas solo 4%, que es el 0,3% de las operaciones. Entonces vuelvo, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿vale la pena tener toda esta estructura para denegar en 20 años 4 operaciones y rechazar algunas otras? Entonces, en total, entre las denegadas y las condicionadas, vamos a encontrar un 7% de las operaciones y un 93% de las operaciones fueron aprobadas. Y en el gráfico de la derecha tienen los tipos de condicionamientos. Los condicionamientos fueron estructurales, de comportamiento, y se eliminaron o se condicionaron, digamos, para decirlo con precisión, cláusulas de no competencia. Como ven ahí, deberíamos sacar las cláusulas de no competencia, ahora voy a explicar por qué, pero más o menos lo que van a ver es que de los condicionamientos, las mitad fueron de tipo estructural y la otra mitad de comportamiento. ¿Qué son las cláusulas de no competencia? Es lo que se llama restricciones accesorias. Y son acuerdos que hacen, digamos, cuando una empresa compra a otra, le paga a la otra para que no vuelva al mercado, ¿no? Esa es la cláusula de no competencia. Yo te compro, pero no podés volver al mercado. Entonces, los condicionamientos de cláusula de no competencia básicamente consisten en reducir la extensión del tiempo en el cual el comprado no puede volver al mercado, y también reducir el espectro de la cláusula de no competencia. Que a veces aparecen cláusulas de no competencia del estilo de, imaginemos el siguiente escenario, la adquisición es en el mercado de los fideos, y el comprador le dice, no podés volver al mercado de fideos ni al de arroz en los próximos 10 años. Entonces la autoridad de competencia en esos casos lo que dice, te reduzco los años, los cuales no podés volver al mercado, y podés volver al mercado de arroz. Entonces condiciona la cláusula de no competencia. Esas no son tan relevantes desde el punto de vista de la defensa de la competencia,
Las más relevantes son las estructurales y las de comportamiento. Y algo interesante es que en Argentina, a diferencia de lo que dice la teoría, muchas operaciones de tipo horizontal fueron condicionadas con condicionamientos de comportamiento, cuando que lo que recomienda la teoría es que las horizontales sean condicionadas con condicionamientos estructurales, y las verticales, en todo caso, si se pueden condicionar con cláusulas de comportamiento para evitar el cerramiento del mercado de los que se integran verticalmente, de los que no se integran verticalmente, perdón, se usen cláusulas con condicionamiento de tipo conductual. En Argentina observamos mucho condicionamiento conductual en operaciones horizontales, y esto me parece que es algo que hay que señalarlo como algo negativo, ¿verdad? Gracias, Diego. Miguel, ya de alguna manera Diego ha adelantado su opinión sobre lo que ha sido el control de fusiones en Argentina, ¿no? Uno le escucha y dice, bueno, parece que el sistema ha servido para darle laburo, como dicen ustedes, a abogados y economistas, pero no sé si es que ha servido para algo más. Y en todo caso, yendo a la pregunta importante para nosotros es, ¿qué nos recomendarían ambos, primero Miguel, luego Diego, a nosotros que estamos empezando con un régimen de control obligatorio general? ¿Qué cosas, qué tips, a qué habría que mirar? ¿Qué cosas debiera incluirse en un reglamento para evitar un trance como ustedes han vivido? Miguel. Mira, muy buena la pregunta. Lo primero que me gustaría decir, porque me quedé pensando, me lo escuchaba Diego, si uno analiza las 62 transacciones que fueron subordinadas, yo creo que muchas de esas transacciones hicieron bien al sistema competitivo argentino, y creo que muchas de las soluciones que se tomaron en esas transacciones fueron exitosas. Yo creo que hoy varios mercados, sin meterme específicamente en qué mercados, son más competitivos, y creo que el resultado de que la autoridad haya intervenido y haya tratado de, digamos, tratar de volver las situaciones competitivas a antes de la transacción fue efectivo. Con lo cual, mi primer comentario es, ¿funciona el sistema de control de concesiones económicas? Sí, creo que funciona, pero funciona para casos específicos. O sea, la autoridad tiene que focalizarse solo en los casos complicados, tiene que invertir tiempo, tiene que estudiarlos, tiene que entenderlos, tiene que escuchar a la parte. Todo eso lleva mucho tiempo, y para mí tiene que gastar todos sus recursos en ver solo esas transacciones. Y como yo decía al principio, no le sirve de nada pararse en la mitad del Río de la Plata un domingo a la tarde y tratar de controlar todos los veleros que pasan, porque entonces se está perdiendo recursos en ver realmente dónde están los problemas. Con lo cual, mi primera recomendación es controlen poco y exclusivamente lo necesario, lo que realmente le provoca problemas, lo que le genera problemas a la competencia y que realmente requiere de una solución. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es, tiene que ser un análisis independiente, es un análisis técnico hecho con independencia del poder político, de lo que el poder político puede llegar a opinar sobre la transacción. Es un análisis técnico hecho en base a análisis económico, digamos. Yo me focalizaría en esas dos recomendaciones. Diego. Mira, no puedo agregar mucho a lo que dice Miguel, lo voy a refrendar, digamos. Los números son contundentes. O sea, controlar un montón de fusiones que no tienen ningún impacto en el mercado es una pérdida de recursos. Y no tiene ningún sentido. Entonces hay que focalizarse en las operaciones que son realmente problemáticas. Entonces hay que tener un sistema de fast track muy eficiente que les permita diferenciar las operaciones potencialmente problemáticas de las no problemáticas y sacarse de encima rápidamente las no problemáticas, por más que tengan la obligación de notificar porque superan los umbrales, ¿verdad? Entonces rápidamente el sistema de fast track es fundamental. Y después concentrarse en las realmente importantes y que tienen potenciales, que pueden generar potencial. Hay un solo comentario respecto de Miguel. Yo creo que en general la autoridad de competencia en algunas épocas condicionó muy bien las que condicionó, pero también hay algunos ejemplos en Argentina, lamentablemente, donde el condicionamiento fue político, y esto hay que señalarlo, digamos. O sea, hubo algunos condicionamientos técnicamente muy, muy buenos,
pero también hubo condicionamientos políticos que hay que señalarlos y que hay que eliminarlos. Entonces ahí otra vez viene la importancia de una autoridad de competencia independiente y tener umbrales muy altos justamente para esto, para no controlar fusiones que no tienen ningún impacto en el mercado. Y, déjenme agregar, desde la política pública, no hay que descuidar conductas ni abogacía de la competencia, porque todas las autoridades de competencia del mundo terminan concentrando en concentraciones y descuidan el análisis de conductas y descuidan el tema de abogacía de la competencia. Entonces, por un lado, estamos controlando fusiones y por otro lado el gobierno empieza a poner regulaciones de todo tipo, anticompetitivas, y entonces capaz que controlamos bien una fusión, pero el gobierno nos está llenando, por la izquierda y por la derecha, por arriba y por abajo, están metiendo un montón de regulaciones anticompetitivas que hacen que los mercados no funcionen de manera competitiva. Entonces, digo que tenemos que mirarlo de manera integral, y entonces que el control de concentraciones no tape al análisis de conductas y a la abogacía de la competencia. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Creo que ha quedado claro las recomendaciones para el proceso que nosotros tenemos enfrente. Ya nos hemos pasado 1:10, hemos ido atendiendo algunas de las preguntas. Lamentablemente, para cumplir con la hora, las vamos a tener que dejar para contestar eventualmente después por mail. Les agradecemos a Diego, a Miguel, su tiempo el día de hoy, también a los que nos han acompañado también del otro lado, recordándoles que el próximo jueves vamos a tener una parada similar, en este caso en Chile, por si es de interés de algunos seguir en estos temas. Bueno, muchas gracias Miguel, Diego, Lucía, no sé si quieren... Diego, Miguel, Gracias, saludos para gracias todos por su tiempo. y que estén muy bien, Cuídense. Y en la audiencia hay muchos conocidos y amigos, así que saludos a todos. Sí, exactamente. Bueno, Muchas gracias, Hasta luego. adiós.